profesor para que le diera la nota para pasar, la calificación para pasar la materia. ¿Qué le hace al niño eso? También lo rompe al niño, también lo deforma al niño. Y entonces ese profesor está allí, ¿no? Está allí. Y eso es lo que yo considero síntoma de esta depresión, ¿no? Porque el alumno considera normal ir a comprar al profesor, y el profesor considera normal venderse por 200 pesos, 20 dólares, menos de 20 dólares. Entonces, eso es parte de la metadepresión. Claro que sí, el valemadrismo no está cumpliendo su función de profesor. Es lo mismo que si yo no me preocupara hacer un diagnóstico y le diera cualquier tratamiento a cualquier persona, ¿no? Un valemadrismo, que no se justifica en un profesional. Pero ¿por qué se justifica en una persona no profesional? En el albañil que te dice que va a terminar el trabajo en 15 días y no lo termina ni en 15 meses. Nos ha pasado. Entonces vos decís... Es la constante, ¿no? Entonces vos decís, caramba, hay un valemadrismo. Es la metadepresión que se manifiesta en todas las actividades humanas. Metadepresión. Algo que está más allá de la depresión, que no es genético, que es consecuencia psicosocial de esto que va a mantenerse así. Problemas sin precedentes históricos. La humanidad entera está viviendo a principios del siglo XXI una crisis social, política y económica que no tiene precedentes en su naturaleza ni en sus consecuencias. Ante todo, digamos que por esta crisis múltiple puede desaparecer la humanidad con todos los mamíferos. Esta es una consecuencia sin precedentes. La naturaleza de la crisis es el legado de la Guerra Fría y de la desaparición de la Unión Soviética. Actualmente, el fascismo de Estado está enfrentado con el fascismo terrorista para obtener el control completo sobre la humanidad y así esclavizarla. Esto quita el énfasis a los problemas extremos de estrés que vive el individuo en cualquier lugar del planeta, incluyendo la metadepresión prepsicótica. El problema trivializado o ignorado. El enfrentamiento entre las dos formas del neofascismo estatal y terrorista hace que los recursos nacionales ya no se canalizan hacia el bienestar social, como la educación pública, la salud pública, la vivienda pública, el transporte y las vías públicas, la limpieza del agua, el aire y la tierra, el retiro temprano y digno del área laboral, las vacaciones, etc. Los recursos nacionales pasan ahora a la producción y a la compra de armas, que se usan en el enfrentamiento entre Estado y terror. Se hace gran énfasis y gasto en las agencias secretas de seguridad nacional, entre comillas. Se trivializa todo lo que signifique bienestar social o problemas individuales. Se enfatiza el enfrentamiento entre los dos nuevos enemigos. Y el terrorismo es un enemigo indefinido aún. Su función es mantener la producción y venta de armamentos. También se trivializan o se ignoran las consecuencias sobre el individuo humano de ese enfrentamiento permanente. Lo que tiene importancia es ese enfrentamiento. Sus consecuencias carecen de importancia. El individuo se siente impotente ante la inflación, la recesión, la falta de acceso a los proveedores de servicios terapéuticos y a los medicamentos de alto precio, el desempleo creciente, los grandes fraudes electorales, los grandes fraudes bancarios y corporativos, el saqueo legalizado, el súbito desmembramiento familiar y su creciente aislamiento y soledad. Eso fue escrito en 2004, hace 4 años. No fue escrito ayer, pero si hubiera sido escrito ayer, tendría una actualidad fascinante. Entonces, sí, comienza el desaliento, la incoherencia y los síntomas de algo que él y la sociedad desconoce o trivializa, la metadepresión prepsicótica. Tanto la depresión como la psicosis son problemas genéticos, pero la metadepresión prepsicótica es un problema epigenético, ambiental y además no reconocido. Entonces aumentan la soledad, el aislamiento y el desaliento del individuo.
aumenta la frecuencia de los dolores, el estreñimiento, la agresividad, la irritabilidad sin causa, la creciente vulgaridad y brutalidad en el lenguaje y el resto de las interacciones humanas. Entonces aumenta el estrés personal y las consecuencias del estrés, fácil fatigabilidad o aburrimiento, gastritis, artritis, alta presión arterial, caída de la inmunidad, resfríos frecuentes, obesidad y síndrome metabólico como umbral de la diabetes, etc. Pensamientos suicidas y homicidas. Difíciles soluciones. Los que hemos vivenciado la percepción unitaria como forma de vida, como fundamento de cualquier actividad, mientras se percibe todo lo perceptible al mismo tiempo, sabemos cuál es el camino de oro a la paz individual. Sin esa paz individual no terminarán los enfrentamientos entre los seres humanos. Sin esa paz no puede haber una sociedad compasiva y sana, basada en la igualdad económica entre los seres humanos. Bueno, en esta depresión, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes lo ven muy caído de los cabellos? ¿O les parece algo sensato lo que estamos diciendo? Karina, ¿verdad? Yo recuerdo una entrevista que estaba haciendo David con otro participante y le estaban platicando igual de no consideran también un problema muy similar y muy fuerte sobre, creo que ecológico, que le dice el participante, pero ¿cómo si eso arrebata mucho más que la forma de ver? O sea, le empezó a decir el interlocutor y fue cuando David Gómez le responde. Ahí después, ¿cómo ha sido elaborado, justo como ejemplo, un barco? ¿Y cómo fue elaborado ese barco? Ahora si en el ámbito C, o en qué forma fue, si fue elaborado ese barco en lo conocido, y qué es lo conocido, la contradicción, la dualidad, pues toda la memoria. Entonces me recordó mucho. ¿El barco sería la sociedad? El barco de la sociedad, claro. Que se está hundiendo como el Titanic. Y todo el mundo tiene el agua en la rodilla, a la altura de las rodillas, y no hay capitán, y no hay dirección, y no hay comprensión del problema, los múltiples problemas que hacen que se esté hundiendo, problema médico, grande epidemia, problema económico, la gran crisis que estamos viviendo, problemas políticos, el fraude todos los días en las elecciones, en todos los países, por lo menos en Estados Unidos y México, y en África el fraude electoral es cotidiano todos los días, y no sabemos de otros países. Y todo, la educación caída, olvidada, la salud pública olvidada, la vivienda olvidada, los caminos olvidados. No, ¿dónde va el dinero? ¿A la guerra? ¿A la compra de armas? ¿A la venta de armas? ¿A eso va el dinero? Entonces, se está hundiendo, la sociedad se está hundiendo. Y entonces vienen los grandes problemas, ¿no? Médicos como el SIDA, o el ébola, o la gripe aviaria, que todavía no se manifestó nunca. Si se llega a manifestar va a ser otro SIDA, la gripe aviaria, por ejemplo. ¿Y qué medidas se toman? Ninguna. La caída del alfabetismo, la caída de la educación en su calidad, aún la educación universitaria, caída muy grande del nivel educativo. ¿Se trata de una obra media? En México, en Estados Unidos, ninguna. Y entonces en los demás países que están por debajo de México y Estados Unidos educativamente, ¿se trata de una obra media? Menos. Porque si estos países que son los más adelantados, México y Estados Unidos, en educación, no toman ninguna medida, ¿qué se puede esperar de Ghana, o de Bolivia, o de Brasil, o de los países europeos que tampoco tienen una buena educación? Sí. Pero curiosamente, en las estadísticas está aumentando el suicidio, ahora sí por todo el contexto. ¿Dónde dijiste que está aumentando? ¿El suicidio? ¿En dónde? Pues ahora sí a Sí. nivel... Sobre todo juvenil. Ajá. Sobre todo juvenil, sí. Entonces, pues ahora sí por los contextos del ecológico, económico, ahora sí hay para elegir Para elegir, sí. de ahora sí la visión de la humanidad. Entonces, Y eso trae un desaliento individual que le podemos llamar de meta depresión.